La falta de conocimiento puede ser muy destructivo para en cuanto a la fe, en cuanto al amor. Me he propuesto esta mañana enseñar lo que dice la palabra de Dios, pero quiero hablar en cuanto a la iglesia, en cuanto al fundamento de la iglesia o la piedra fundamental de la iglesia. Pero quiero empezar lo que la profecía nos dice en el libro de Isaías, usando la Biblia Reina Valera. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, el Señor dice así: que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Quiero decirte que esta piedra fue prometida. Aquí hay una profecía, aproximadamente 700 años antes de Cristo, cuando Isaías habló por medio del Señor y habla de una piedra angular. Y la piedra angular, quiero decirte que es una piedra que en los edificios hace esquina y que junta sosteniendo dos paredes. Pero también habla de una roca de cimiento. Esta roca de cimiento es parte del edificio que está debajo de la tierra, sobre la que descansa el edificio o la casa, o vamos a llamarle la iglesia. Esta piedra angular es Jesús. Jesús lo confirmó en Mateo 16, 18, cuando dijo estas palabras: también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Dios edificaría su iglesia sobre la roca angular, sobre un cimiento que está abajo del edificio. La palabra Pedro significa Petros, que viene del griego Petros, que significa piedra pequeña. No puede ser piedra angular de cimiento, sino que es una piedra que forma parte del edificio. Específicamente, hay muchas partes de la escritura que nos hablan 1500 años antes del nacimiento de Cristo, pero Isaías nos está hablando 700 años antes de Jesús. Y es muy importante que todo esto, todos nosotros lo sepamos. Es muy necesario que todo esto lo conozcamos. Por eso me he propuesto a realizar esto, que la profecía de Dios habla. Los judíos no pudieron entender esta profecía como piedra angular, que era Jesús en su primera venida. Ellos no pudieron entender que Él era la roca de salvación, según Pedro mismo les predicó en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Dijo que era una roca reprobada por aquellos que no creyeron, pero Pedro les dijo que era el único medio de salvación y que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podían ser salvos. Todo miembro que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según Pedro lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, primero Pedro, enseñándole a la iglesia, empieza a hablar que nos acerquemos a la roca viva, o sea, refiriéndose a la roca angular, la que está como cimiento, la que está puesta una piedra probada, la que en donde yace el edificio. Pero luego Pedro menciona que también cada miembro, cada cristiano, forma parte no solo del cuerpo de Cristo, sino que también es una piedra viva sobre la piedra del fundamento. Es decir, que cada miembro o la iglesia forma parte o es un edificio, una casa de piedra. Recuerde que en los tiempos pasados siempre una casa se construía, siempre bajo una piedra, bajo una roca, siempre se construía, el cimiento era. Y es por eso que Jesús aparece como roca angular. Esto es muy necesario que todos lo sepamos. Pero
En este video voy a explicar lo poco porque estaré haciendo videos en siguiente oportunidad o en siguiente vez. Desde hace más de 2000 años, esta piedra roca ha sido rechazada continuamente por muchos, porque ellos tropiezan en la palabra, unos por dar mala interpretación, otros por rechazar la palabra, otros por no aceptar el sacrificio de Cristo. Y eso lo mencionó Pedro en el 2:7 al 8. La palabra roca es un título dado solamente a Dios, según Deuteronomio 32, versículo 4. Roca es un título dado solamente a Dios como roca angular o roca de cimiento, pero nunca se le atribuye a un ser humano, aunque Pedro, según el idioma griego, Petros viene del idioma griego que significa piedra pequeña, pero no puede ser piedra del ángulo. O sea, la iglesia es la que descansa sobre la roca angular, una iglesia compuesta de piedras vivas por todos los creyentes que han aceptado a Cristo y le han reconocido. Aún el fundamento, cuando en Efesios 2:20 dice, edifiquen sobre los fundamentos de apóstoles, la pregunta sería, ¿cuál era el fundamento de los apóstoles? Uno, el fundamento de los apóstoles era Jesús. O sea, los apóstoles sobre la roca de fundación. Y luego nosotros, en esta dispensación que estamos desde hace 2000 para acá, como iglesia, todos los que crean en Cristo deben de ser edificados sobre la roca de fundación que es Cristo mismo. Así que edificados sobre el fundamento, la área pastoral, la área de obispos, como mencionó en 1 Timoteo 3:3, se ven los requisitos de un obispo, que él era casado, los de la iglesia de Cristo eran casados. Ellos, como Pedro era casado, tenía suegra, lo dice 8:14 de Mateo, se menciona, y hay muchas citas en los evangelios usando los pasajes paralelos, y usted va a encontrar en 1 Corintios 9:5 también que se menciona las esposas aún de lo que es Cefas, que en el idioma arameo era Pedro, confirmándolo en el capítulo 1 de Juan, del 41 al 43. Ahora, solo quiero mencionarte en este momento que Jesús es la piedra angular, que Él nos une a todos. Por eso Él dice, la piedra angular llevaba un edificio que unía a todos, ¿verdad? Es decir, que la piedra angular lleva dos edificios al lado, que une todo el edificio de piedra compuesto de la iglesia. Por eso Jesús en cierto momento él habló que los que construían su casa sobre la arena, cuando vinieran ríos, iba a ser una ímpetu caída y destrucción, pero los que edificaron su casa sobre la roca, aunque vinieran vientos y ríos, no iba a caer porque estaba edificada sobre la roca. Esto daba a conocer que la iglesia no va a perecer, la verdadera iglesia que Cristo fundó, porque está edificada sobre una roca, Las religiones están basadas no en la roca de Cristo, no están edificando sobre toditas las religiones. En otro video voy a mencionar los nombres de las religiones, pero me gustaría declarar en este momento, en esta oportunidad, algunos datos que es necesario. Quiero decirte que la iglesia que Cristo fundó duró 300 siglos. A los 313 años, con la llegada de Constantino al Imperio Romano y como convirtiéndose en un emperador, la iglesia salió de las catacumbas de las montañas y se unió al Estado de Roma. Y es aquí cuando la iglesia católica fue formada bajo el liderazgo de Constantino el Grande, número 2 de Roma, en el año 325 después de Cristo. Quiero decirte que voy a darte una breve explicación en este video para que veas que la iglesia ha venido reformándose, la iglesia católica se vino reformando. La veneración de María empezó en el año o en la época de Constantino II, 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso. La Inmaculada Concepción, que es la doctrina que enseñan hasta hoy en día, enseña que María nació estas doctrinas fueron enseñadas después de los 325 años. Ahora, tenemos la perpetua virginidad de María, una doctrina que enseña que María continuó virgen toda la vida. La Enciclopedia Británica explica que en el Concilio de Calcedonia, año 451 después de Cristo, fue aprobado oficial por Roma. Y existe, como por ejemplo, se habla del rosario y se usa un instrumento en donde hay una efigie de María y que se le hacen oraciones. Quiero decirte que el rosario había sido usado 800 años antes de Cristo en el culto que se le dio a Astarte, o la reina del cielo, según Jeremías 7:18 al 20.